¿Sabes en qué se relacionan algunas obras artísticas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci? O quizás una un poco menos conocida como lo es la Leda Atómica de Dalí, o algunas obras arquitectónicas como el Partenón de Grecia o las pirámides de Giza, o quizás algunos organismos como lo son algunas conchas y algunos caracoles, los girasoles, las margaritas o incluso esta imagen de aquí. Bueno, creo que te da una pista. Cada una de ellas aparece una espiral. Pero ¿qué representa esa espiral? ¿Sabes cómo se le llama esa espiral? Bueno, probablemente sí, y si no, te pido que me acompañes en este video. Esa espiral que vimos se le llama espiral de Fibonacci y guarda relación con otros conceptos como lo son la sucesión que lleva el mismo nombre o incluso la razón áurea, el número dorado, phi. Todos estos conceptos están estrechamente relacionados. Incluso hay otro que vamos a ver al final, que es el triángulo de Pascal, que ese le podríamos dedicar un video completo. Pero bueno, yo creo que antes de pasar a profundizar, veamos un poco de historia. Si hacemos un viaje por la historia, 2300 años hacia atrás, nos encontraremos con el primer matemático que escribió sobre esta proporción indirectamente. Él mencionaba esta relación, pero no utilizó las palabras como proporción áurea, como número de oro o como phi para hacer referencia a esta relación. Se trata del matemático Euclides de Alejandría, probablemente te suene ese nombre, y lo hizo en su libro llamado Los Elementos. Él establecía esta relación entendiéndolo a través de un segmento de recta que está dividido en dos partes. Si se cumplía que la división de la longitud de ese segmento sobre la parte mayor del segmento fuera igual a la división entre la parte mayor sobre la parte menor, estaríamos obteniendo que esas proporciones son iguales a 1 más raíz de 5 sobre 2, que es aproximadamente 1.6180, que es lo que nosotros actualmente conocemos como phi. Y cabe señalar que no fue él quien popularizó esta relación. De hecho, luego otros matemáticos la estudiarían, como fue Leonardo de Pisa, por alrededor del 1200, y que es justamente el que nosotros conocemos como Fibonacci, quien estudió la asociación que lleva su nombre, y a partir de la cual podemos construir la espiral que vimos en las primeras imágenes que mostramos en este video. Pero fue hasta la etapa del Renacimiento donde se empezó a popularizar esta relación. De hecho, se debió a la publicación de un libro llamado La Divina Proporción, escrito por el matemático italiano llamado Luca Pacioli, y en este hacía referencia a esta proporción, a esta relación, como un símbolo de armonía, de belleza, de equilibrio, y fue gracias a esto que este término se empezó a difundir por toda Europa. Incluso hubieron algunos artistas que lo empezaron a emplear en sus obras de arte, tal como lo vimos al inicio. En 1202, Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, publicó su libro Liber Abaci, en el cual dio a conocer la asociación que lleva su nombre a través del planteamiento de un problema de la reproducción de una población de conejos. Simplificando este problema y poniéndolo en términos numéricos, tendríamos una secuencia de números en los cuales los primeros dos términos son 1 y 1, y donde cada siguiente término se obtiene sumando los dos anteriores, y así lo tendríamos que hacer sucesivamente. Si partimos de estas condiciones, tendríamos que el tercer término tendría que ser 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente. Y justamente si nosotros regresamos a la espiral que señalábamos en las primeras imágenes, en aquellas obras de arte, en aquellas obras arquitectónicas e incluso en la naturaleza, nos podemos dar cuenta que esa espiral se conforma partiendo de una serie de cuadrados cuya longitud de los lados son justamente los términos de la sucesión de Fibonacci. Empezamos con un cuadradito de longitud, del lado de longitud 1, del lado de longitud 1, del lado de longitud 2, 3, 5, 8, y justamente la espiral se forma cuando nosotros tomamos como centro los vértices de estos cuadraditos, formamos cuartos de circunferencia, y justo así es como vamos obteniendo esta espiral. Además, una particularidad es que si nosotros dividimos un término de la sucesión de Fibonacci entre el anterior y lo hacemos con términos que estén muy alejados de los primeros términos, nos daremos cuenta que justamente esta división se va acercando cada vez más a lo que es el número áureo o esta proporción áurea, que es 1.6180 aproximadamente. Si te interesa conocer cuál es la relación entre la sucesión de Fibonacci y el triángulo de Pascal, tendrás que acompañarme al siguiente video. Por tu atención, muchas gracias.